Bienvenidos a todos. Seguimos con el ciclo de conferencias y bueno, en esta ocasión tenemos el privilegio de contar con Josep Belver. Y bueno, Josep, al que conozco desde hace muchos años, tiene un amplísimo currículum y bueno, antes de iniciar su vocación como arabista islamólogo, además tiene una ingeniero superior en telecomunicaciones e ingeniero superior de electrónica. Después pues hizo su doctorado en filología árabe por la Universidad de Barcelona, donde también ha realizado sus estudios de licenciatura árabe y es también doctor en historia de la ciencia islámica por la Universidad de Barcelona. Además, Josep es investigador titular adscrito a la Escuela de Estudios Árabes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona y ahora hace unos pocos meses se ha incorporado como científico titular a la Escuela de Estudios Árabes del CSIC de Granada y está con un proyecto de investigación titulado Contextos locales y dinámicas globales de Al-Ándalus y el Magreb en el Oriente Islámico, la segunda parte. Y bueno, ha estado de investigador postdoctoral a tiempo completo en la Universidad Católica de Lovaina, con un proyecto también del Consejo Europeo de Investigación titulado El origen y el desarrollo temprano de la filosofía en Al-Ándalus del siglo X, el impacto de los materiales y canales de transmisión que están mal definidos. Es un proyecto que creo que con el que continúa y bueno, ha sido también investigador a tiempo completo en el proyecto de Ptolemaios Arabus Latinus de la Universidad de Würzburg en Alemania y pertenece también a la Academia Bávara de las Ciencias y Humanidades y ha sido becario visitante también allí de corta duración. Y bueno, estuvo también como investigador postdoctoral con una beca Ramón y Cajal en el Departamento de Historia de la Filosofía de la Estética y Filosofía de la Cultura de la Universidad de Barcelona. Y con anterioridad había sido becario de FPI en el Departamento de Semiótica de la Universidad de Barcelona y también ha contado con otras becas postdoctorales como en el Departamento de Teología del Boston College y bajo la supervisión bueno, de uno de los grandes expertos también en sufismo, James Morris, especialmente en sufismo akbariano, en árabe, y ha sido becario también visitante en el Real Colegio Complutense en Harvard, en el Departamento de Lenguas y Civilización de Oriente Próximo. Y en la Universidad Frey de Berlín también ha estado como investigador y, y bueno, básicamente, y en la Universidad también de Múnich, también estuvo allí en la academia también bávara, también trabajando como investigador también, o sea que como veis tiene un amplio currículum como investigador internacional y bueno, sus principales intereses de investigación se centran en la historia intelectual del Islam y ha prestado especialmente atención la interacción sobre todo entre lo que es la mística y la filosofía islámica, especialmente también la andalusí, ¿no? Y se ha dedicado también, bueno, a estudios sobre el sufismo, la teología, también tiene trabajos sobre la ciencia en el Islam y también ha hecho trabajos de codicología. Y bueno, tiene artículos en un gran número de, de, de revistas internacionales sobre también del entorno científico e intelectual del mundo islámico clásico, ¿no? Especialmente eso del siglo XII andalusí, tiene también publicados trabajos sobre historia de la astronomía islámica en la revista Suhail, en archivos internacionales de historia de las ciencias, etcétera. Y bueno, ha publicado también muchos artículos sobre cuestiones de sufismo también en revistas como Arábica, en Alcántara,
en Journal of the American Oriental Society, etcétera. Y bueno, pues tiene muchas entradas también dedicadas al tema del sufismo andalusí en la Enciclopedia del Islam, también sobre cuestiones más de filosofía islámica, del neoplatonismo, en la Enciclopedia de Oxford, etcétera. Vamos, podríamos citar muchísimos artículos, pero bueno, no nos vamos a detener en enumerar uno a uno, sino tener una idea general, pero tiene un amplísimo currículum. Y además, en el 2009 recibió el premio concedido a jóvenes investigadores de la División de la Historia, History of Science and Technology de la Unión Internacional de Historia y Filosofía en la modalidad de civilización islámica y la medalla de la Ehsanoglu, medalla de oro concedida por el presidente de la organización de la Islamic Conference y también por su reconocimiento a la historia de la ciencia de la civilización islámica clásica. Y bueno, además ha sido profesor en asignaturas sobre Islam y luego en posgrado y luego en el máster que hay virtual sobre identidad cristiana y diálogo interreligioso en el Instituto de Ciencias Religiosas Superior de la Facultad de Teología de Cataluña. Y bueno, en la actualidad está preparando ediciones y monografías pues, sobre ciencia, mística y filosofía en el mundo islámico. Y bueno, va a salir en breve, tiene un acuerdo para que salga un libro en la prestigiosa editorial de Bril sobre teología tradicionalista y batinismo en Al-Ándalus, sobre el autor Maslama Ben Qasim, que es autor también del Rubat al-Hakim y Hayat al-Hakim. Y tiene también un libro que está previsto publicarse, si no me equivoco, en el 2025, que estará en acceso abierto también de Bril, sobre Ibn Masarra y la filosofía temprana y teología de Al-Ándalus. Y bueno, luego está trabajando también en un catálogo de manuscritos árabes de la tradición tolemaica y bueno, está eso, inmerso, creo también en alguna traducción, si no me equivoco, alguna edición de textos, de algún texto sufí de Ibn al-Arabi, creo que es Kitab al-Mabadi o al-Gayat, y bueno, en textos él también pues trabaja textos filosóficos, y bueno, y sin más, pues le doy paso a su conferencia, que es el simbolismo de las letras en Abul Hassan al-Harrali, y bueno, agradezco su participación. Muchas gracias, Amina. ¿Se me oye bien? Sí, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Realmente no, yo creo que nunca me han hecho una presentación tan extensa y tan detallada. Gracias. Bueno, un par de cosas. El proyecto IRC en el que participé, yo no soy el IP, es Vodafone Calate. Y luego el proyecto en el que estoy ahora, MOI lo llamamos, no me acuerdo exactamente, tampoco soy el IP, es Maite Pinelas y María del Cierro. Simplemente como esto queda grabado, para que remarcarlo. Yo no soy el IP, soy un miembro de los equipos de investigación. Pues nada, pues muchas gracias. La presentación que quiero hacer es parecida a la que hice hace, yo creo que un mes o hace unas semanas en Granada, en un congreso sobre magia, los que asististeis, que aquí hay como varias personas, Pablo, Nuria. Seguramente os va a resultar un poco, ya lo habéis oído, ¿no? En parte, Ana Carolina. Por tanto, os pido disculpas. Intentaré ampliar un poco el foco, intentaré ampliar un poco lo que quiero decir, pero no tanto centrándome en la historia de las letras, en el simbolismo de las letras de Al-Harrali, como contextualizando su figura, quién es Al-Harrali y un poco de dónde viene. Al-Harrali no es muy conocido, es un autor muy importante, pero poco conocido. Por tanto, me ha parecido que era interesante situar un poco dónde se encuadra dentro de la historia del sufismo del Andalus, en relación a otros autores como Ibn Arabi.
pues si me permitís, compartiré la pantalla. En principio mi idea es hacer un poco una historia del sufismo en Al-Ándalus, um, dado que entiendo que la figura más conocida es Ibn Arabi, pero a veces Ibn Arabi es percibido casi como un autor heroico, un autor que nace casi en el vacío, y mi intención es contextualizar un poco, hacer un pequeño repaso de de las diferentes etapas y de cómo se va conformando históricamente el sufismo en Al-Ándalus, o las diferentes tradiciones místicas. Intentaré ser breve, aunque voy a mencionar muchos nombres probablemente. Más que nada porque para no aburrir, para que los que asistieron hace unas semanas al congreso aquí en Granada, en el que presenté más o menos la misma temática, para que no os aburráis. ¿Es mi pantalla? ¿Podéis ver la pantalla? ¿Sí? Sí, sí, vemos. Vale, perfecto. Pues nada, la presentación es el simbolismo de las luces en Abu Hassan al-Jarrali. Luego diré más en concreto quién es Abu Hassan al-Jarrali, pero bueno, básicamente, ¿no? Quisiera primero, como me he centrado especialmente en los inicios, en los últimos años, en los inicios, y la intención es que se publiquen los resultados en un par de libros en el próximo año o en 1 o 2 años. Quisiera hacer un breve resumen de las diferentes etapas del sufismo en Al-Ándalus para contextualizar dentro de esta evolución quién es Abu Hassan al-Jarrali. Bueno, los primeros personajes que, más que sufíes, sufismo es un proceso, no es algo acabado. Es una tradición que se va conformando a través de la recepción de diferentes corrientes, de diferentes llegadas de autores, de diferentes núcleos, grupos de obras, ideas, experiencias místicas. Por lo tanto, no es algo que nace como algo definido ya al principio del mundo de la historia del Islam, sino que es algo que se va conformando con el... En Al-Ándalus, los primeros autores son los primeros no autores, sino ascetas, que podríamos llamar protosufíes, tienen lugar o nacen o surgen durante el periodo Omeya, tanto el periodo del Emirato como el periodo del Califato. Y conocemos algunos nombres, pero no especialmente sus no obras asignadas a ellos o no obras de su autoría propiamente dicha. Si han producido obras, no se nos han conservado, o al menos no conocemos, no las conocemos. Quizá la primera figura más importante. eh, por tanto, primero tenemos un corpus de prácticas y de transmisiones de carácter ascético que se irá enriqueciendo con los aportes de diferentes tradiciones, y con el tiempo irán conformando lo que es el sufismo que conocemos hoy en día de Ibn Arabi y de otros autores. Quizá el autor más conocido, al que yo no llamaría desde luego sufismo, porque esto sería crónico, no, en este periodo no correspondería hablar de sufismo, pero sí que es un autor cuya aportación es importante para entender el desarrollo del sufismo en el Islam, en Al-Ándalus, es la figura de Abu Abdallah Muhammad ibn Masarra. Ibn Masarra es un místico y sobre todo es un teólogo de corte mu'tazilí. También podría ser un eh, primer filósofo en Al-Ándalus. Sobre todo tenemos que quedarnos con el hecho de que es un místico y especialmente un teólogo, al menos por lo que respecta a la obra que se nos ha conservado, que es en principio, según mi opinión, Al-Rat al-Alquimi. Tiene dos obras más atribuidas a su nombre, Kitab Hawas al-Huruf y Risalat al-Iktibar. Si bien yo no creo que sean propiamente, le escribí hace ya unos años algún artículo donde explico un poco por qué no creo que sean de él.
Y en principio mi libro sobre Ibn Masarra se centrará sobre este aspecto, la atribución de esta obra con la traducción, y luego porque no creo que las dos obras atribuidas en los años 70 a Ibn Masarra son de él. En cualquier caso, Al-Rat al-Kindi es una obra citada a él por otros autores, atribuida a él, y es una obra que concuerda con su pensamiento. Y es extremadamente interesante porque ya en ella vemos algunos elementos que después se prefiguran en autores como Ibn Arabi, especialmente su división del cosmos y el papel que juegan los nombres de Dios como causas de los seres creados, del cosmos manifestado. Es una obra de corte mu'tazilí, teológica, pero ya su descripción del cosmos prefigura elementos que encontraremos después con correcciones quitándole todo aspecto mu'tazili, encontraremos más tarde, ¿no?, autores como Ibn Arabi. Poco después, y en respuesta a Ibn Masarra, tampoco estoy de acuerdo con la atribución a Maslama ibn al-Qurtubi, Maslama ibn al-Qasim al-Qurtubi, de Rubat al-Hakim y Gayat al-Hakim. En mi opinión, la reciente publicación en 2016 de Al-Rat al-Bidah muestra que Maslama ibn Qasim al-Qurtubi es un autor, sobre todo un miembro de los Ahl Sunnah. Es antirracionalista, mientras que Hakim y Gayat al-Hakim son dos obras de corte mágico, talismánico, pero de una magia de tradición griega, racional. Es lo que conoceríamos como filosofía natural, es decir, presenta elementos de corte naturalista y corte racionalista y es sobre todo un hiperliteralista. Uh, es importante también remarcar que pese a que es un hiperliteralista, es también el introductor del sufismo y del sufismo Sahl al-Tustari y de la escuela de las Salimías. Ahmad ibn Muhammad ibn Salim es el discípulo de segunda generación no, discípulo directo de Sahl al-Tustari, su padre también lo fue, discípulo directo de Sahl al-Tustari, y se caracteriza por no se nos han conservado obras de él, pero sí comentarios relativos a su visión del cosmos, a su visión de la mística y teológica, y se caracteriza por una interpretación hiperliteralista del hadith, de hadiths dichos del profeta que tradicionalmente no son considerados, que muchas veces no son considerados como sahih. Ahmad ibn Salim y la Salimiyya toman un corpus de hadith probablemente no considerado como sahih, y los extrapolan y los interpretan siempre de una manera muy literalista. Maslama ibn Qasim representa un aporte a la historia del sufismo en Al-Ándalus, al desarrollo del sufismo en Al-Ándalus, dentro de la tradición de Sahl al-Tustari y del hiperliteralismo. Todo lo que después encontraremos en Ibn Barrajan, en gente como Ibn Barrajan, Ibn Arabi, que hacen una interpretación hiperliteralista, zahiri, no en el sentido legalista, sino en el sentido literalista de interpretación del Corán y de la Sunna, tiene su base en autores como Maslama al-Qurtubi. Más allá de ellos, después, en mi opinión, salto algunos autores importantes como Ibn al-Khallas. La llegada al Andalus, el autor de Rubat al-Hakim y Gayat al-Hakim, dos obras de alquimia y de magia, dentro de lo que es filosofía natural de corte racionalista, están escritas un siglo después. Tengo una presentación en internet de una conferencia donde lo justifico, más o menos. Y este será el tema de otro del primer libro, de hecho. Y son obras de corte batiní. Estas obras sobre todo son importantes porque determinan, ya en el periodo de las taifas, determinan, periodo Omeya y taifas, determinan la llegada o indican la llegada de la Rasail Juan Safá al Andalus, que podríamos situar en el siglo XI.
Um, Eh, durante el periodo almorávide, el último periodo taifa y el periodo almorávide, se empieza a configurar lo que ya entendemos hoy en día como sufismo o como haitivarismo o la escuela de los Mu'tazimun, que es este aporte de diferentes tradiciones, aporte de los exempla, de los hikam, de la tradición ascética, de las tradiciones de los awliya, de los exempla, por una parte, interpretación hiperliteralista del Corán y de la Sunna, de Maslama, por otra, ah, teología pasada después por un filtro asarí, inicialmente tipo de Ibn Masarra, pero corregida, Ibn Masarra consideraba que los atributos eran creados, esta idea se abandona, pero la distinción del cosmos, la generación del cosmos de Ibn Masarra permanece después en Al-Ándalus, y la Rasala y Juan Safá, introducidas durante el siglo XI, y cuya difusión en entornos místicos será sobre todo vehiculada a través de la obra de Ibn al-Sita al-Bataillon. Todas estas tradiciones, Rasala y Juan Safá a través de Ibn al-Sita al-Bataillon, hiperliteralismo, exempla de los Awliya, teología, se concentrarán en un autor, en Ibn Barrajan, que dará lugar a un corpus de obras de comentario coránico y comentario de los nombres de Dios, que Amina conoce bien, que es un poco el primer elemento, el primer autor de síntesis y que ya elabora una forma madurada de un sufismo que entenderíamos en el que se conjugan tanto hermenéutica de las fuentes, teología, filosofía de corte emanacionista, propia de la Raza jerarquías del cosmos propias de la Rasail, una combinación bastante inusual de hiperliteralismo, la tradición de Maslama y Zaratustra y de la Salimía, con filosofía o con una cosmología de corte filosófico, con batinismo del pseudo-Maslam al-Mashriki, con exempla de Ibn al-Khallas y con hadith y comentario coránico de Ibn Abi Hamid. Ibn Abi Samanin. Uh, Ibn Barrayan es un poco el que conforma el sufismo de corte andalusí, muy de tipo cosmológico, y el que le difunde de manera ya quien eclosiona este sufismo es la figura de Ibn al-Ariz, su discípulo. Ibn al-Arif tuvo un gran número de discípulos, a su vez, es el autor de Al-Hasan al-Majales. Estamos hablando ya de finales del periodo almorávide. Su vida corre pareja durante el periodo almorávide, pero el momento más o menos de la caída del periodo almorávide, poco antes de caer, son llamados tanto su maestro Ibn Barrayan como el mismo Ibn al-Arif a Marrakech, y una persona, un sufí o un batení que se reclama heredero o que buscó intentar ser discípulo de Ibn al-Arif, llamó a una revuelta Ibn Qasi y creó una situación bastante de revuelta y de independencia política. Generó bastantes problemas, conflictos militares a caballo entre el gobierno almorávide y almohade, con lo que um, produjo un impacto importante dentro de lo que son los Ibn Barrajan murió probablemente de enfermedad en Marrakech, e Ibn al-Arif no sabemos exactamente cómo murió. Parece que a la vuelta, o bien asesinado o bien un accidente en el mar. Murió poco después, porque bueno, su cuerpo está en Marrakech. Uh, y con la crisis que se desarrolló con Ibn Qasi, los discípulos de Ibn al-Arif, muy numerosos, se desperdigaron, salieron del Andalus y se desplazaron por todo el norte de África y hasta el centro del mundo islámico, hasta Medina, Egipto, Meca. Y
discípulos importantes de Ibn al-Arif tenemos al Uyari, maestro de Ibn al-Arabi. Tenemos Ibn al-Muqlisi, un ulema, sufí, tradicionista y teólogo ashari. Ibn Jersimin no es propiamente un discípulo de Ibn al-Arif, pertenece a círculos magrebíes, no propios del Andalus, pero sí que es discípulo de Ibn al-Arif, Ibn Ghalib, Abu Rabia al-Maliki, al-Kafif al-Maliki, Abu Abdallah al-Qurashi, y estos son los principales discípulos de Ibn al-Arif. Al-Qurashi se establece más tarde en Egipto, eh, en Egipto, y al-Maliki se establece en Egipto también. Ibn Ghalib se establece en Kabir, pasando primero por Fez. Ibn al-Muqlisi se establece lo recordaré. No, se marcha hacia Egipto y muere en Egipto. Todos estos autores transmiten la enseñanza de Ibn Barrayan y del propio Ibn al-Arif y conforman, distribuyen, hacen que se difunda todo este corpus de conocimiento en diferentes sedes. Al-Magdawi heredará a través de Al-Magdawi, transmitirá las obras de Ibn Barrayan a Ibn Arabi, probablemente también al-Buni, y ahí tenemos todo un corpus de letrismo, de conocimiento sobre los huruf, y será al-Qurashi a través de gente como al-Qurtubi y de Abul Abbas Ahmad al-Kastalani, quienes serán los maestros de al-Harrali. Hay otra serie de sufís importantes dentro de esta tradición en la que ya se conjugan, como ya he mencionado, teología, filosofía, batinismo, hiperliteralismo, hermenéutica del Corán. Todo esto conforma las características propias del sufismo andalusí y de su difusión en el norte de África y en el centro del mundo. Bien, entonces la sílsila, entendida en sentido metafórico de Al-Harrali, no es una cadena iniciática, sino la cadena de maestros que podemos... Al-Harrali tiene toda una serie de maestros, pero probablemente los más importantes sean Abu Abdallah al-Qurtubi, a quien menciona como quien le enseñó la interpretación del Corán, con quien estuvo en Medina, y Abu Abbas Ahmad ibn Ali al-Kastalani. Al-Kastalani, ambos, al-Qurtubi y al-Kastalani, son discípulos de al-Qurashi, al-Maliki e Ibn Ghalib, a su vez discípulos de Ibn al-Arif, y al menos Ibn Ghalib, discípulo también de Ibn Barrayan, y Abu Rabia también discípulo. Esta es una línea, es una tradición muy importante, es una línea intelectual muy importante y paralela a la línea intelectual de la cual aprende Ibn Arabi. Eso explica muchas de las diferencias que encontramos en autores como Ibn Arabi y Al-Harrali. Es importante también remarcar que Al-Kastalani es el padre de Qutb al-Kastalani, también sufí. Qutb al-Kastalani fue contemporáneo de Ibn Sabain en Meca y con la llegada de los mamelucos tuvo que marchar a Cairo, expulsado de Meca, pero fue el gran opositor, el hijo de Al-Kastalani, discípulo de Quraysh, discípulo de Ibn Arif, Qutb al-Kastalani, el hijo de Abul Abbas al-Kastalani, fue el gran opositor del sufismo de Ibn Sabain, un sufismo de corte buyudí, diferente al de Ibn Arabi, pero con unos conceptos, unas ideas sobre la unidad del ser, la unidad de la existencia, llevadas al extremo, en el caso de Ibn Sabain, con muchos elementos de filosofía. Esta tradición a la que se opone el hijo de Abul Abbas al-Kastalani, Qutb al-Kastalani, bebe también de la tradición de la Shubía en Al-Ándalus,
Shudi a través de Ibn al-Mar'a y Ibn Akhla, vemos que son tradiciones sufís que se enraizan en el Andalus, discípulas de Ibn Barrayán y de Ibn al-Arif, pero en muchos casos contrarias entre ellas, y que dan resultados a corpus teóricos, a teologías, a calams de corte sufí, que no son completamente equivalentes, que tienen sus propias tradiciones, que son cerradas en sí mismas, que son consistentes. Sufís dentro de esta tradición andalusí, con obra de Huruf, con obra de letrismo, importantes tenemos a Ahmed ibn Ali al-Buni, el Abbas Ahmed ibn al-Buni, a quien tradicionalmente se le ha atribuido Shams al-Ma'arif, pero esta obra no es de él, es una obra que vive. Él sí que escribió una obra, Shams al-Ma'arif, mucho más breve, pero la obra que nosotros ahora tenemos como Shams al-Ma'arif no es la obra que él escribió. En cualquier caso, es un sufí de corte metafísico, mucho más cercano a un autor como Ibn Arabi, que el Shams al-Ma'arif puede dejar vislumbrar. Es un autor que se ha batinizado o que la tradición posterior ha hecho de él un autor muy batin, muy con elementos mágicos, pero autor propiamente dicho. Esta tradición es apócrifa, Shams al-Ma'arif es un apócrifo de Al-Buni, pero sí que Al-Buni tiene obra de Huruf, tiene una obra de Huruf bastante profunda, pero su obra va más allá de los Huruf, va más allá de las letras. Es una obra de una gran profundidad. Por ejemplo, su comentario de los nombres de Dios es una obra que me gustaría editar. No está todavía editada, es una obra de un huruf y de un análisis de los nombres con una gran profundidad metafísica. Um, es decir, en cierta forma, el Shams al-Ma'arif nos ha impedido entender en la correcta medida la profundidad del propio. Otro autor con obra de corte sobre huruf, sobre letras, Zaharrali, nuestro autor, Ibn Arabi, por supuesto, y Abdul Hakim. Bueno, sobre Al-Harrali se ha escrito. Al-Harrali es un autor particularmente difícil. Yo no me considero un experto en él, porque requiere profundizar, requiere traducir su obra para estar seguro de que uno la entiende bien y aún así probablemente quede muchas cosas. Es un autor muy sintético, muy, con mucha profundidad y extremadamente sintético, y penetrar su obra es difícil. Por tanto, no me considero un experto en su obra y mis aportaciones son preliminares. Sobre Al-Harrali se han escrito especialmente 3 libros, o 3 en la revista Melange de la Universidad de San Josef de Beirut. Nuya tiene un largo capítulo, que es prácticamente un monumento de 150 páginas, en la que edita algunas de sus obras y hace una introducción, un breve resumen del contenido de alguna de sus obras, de varias de sus obras, las que se conservaban en un manuscrito de París. Está conservado en París. Estas obras, es, la obra de este artículo muy largo de Nuya es muy introductorio y sí que nos da algunos elementos, nos permite vislumbrar un poco la profundidad de Al-Harrali, pero todavía se queda muy corto para poder realmente pulsar, captar, conocer la obra de Harrali en profundidad. La siguiente obra es أبو الحسن الخرالي المرقوشي يصرح ومنهجه في التفسير. Su huella, su producción literaria y su metodología respecto al comentario económico. Es una obra de Hayati, es básicamente una obra. Abul Hassan al-Harrali tiene un comentario coránico que está perdido. Este comentario coránico está citado de manera muy extensa por el Bikhaí. Lo que hace Hayati es tomar las citas del comentario coránico del Bikhaí tomadas de Harrali, toma las citas del Bikhaí de Harrali
y las reúne en una obra, intenta reconstruir la obra, el comentario coránico de Al-Harari. Este título, publicado en dos ediciones diferentes, eh, básicamente lo que intenta reconstruir el comentario económico de Harari. Y por último, todavía no publica la tesis doctoral de Faris Kasawick sobre Harari, Harmonizing Discursive Worlds, The Life and Times of Abu Hassan Harari. Es básicamente, es una tesis muy larga en la que Faris Kasawick, el hermano de Joseph Casewicz, Faris Casewicz se dedica sobre todo a trazar la biografía y reconstruir un poco la obra, la- el catálogo de la obra, la lista de obras de Al-Harrali. Por tanto, es una obra extremadamente valiosa de cara a conocer la biografía de Al-Harrali, pero se queda todavía, es un paso preliminar que esperemos dé lugar en el futuro a obras sobre el pensamiento de Al-Harrali, pero todavía se queda en los aspectos biográficos. Aún así, es una tesis extremadamente rica, extremadamente bien well researched, bien, con una muy alta calidad de investigación, um, pero es una obra muy compleja, pero dada su complejidad, la propia profundidad del estudio de Faris Kaswick le impidió probablemente culminar con el estudio de la obra de Al-Harari, que no es, por otra parte, nada fácil. Bien, ¿quién es Al-Harari? Al-Harari nació en el 582 y murió aproximadamente el mismo año que, que Ibn Arabi. De todas formas, Al-Harari es casi unos 20 años más joven que Ibn Arabi, pese a que murieron los dos en el mismo año. Al-Harari nació en Marrakech, en el año 1187, probablemente, según las fuentes. Si bien sus orígenes están en Jarrala, tenemos un manuscrito con una nota del copista que dice que su bisabuelo nació en Jarrala, Alarilla, que es una parte que es un barrio hoy en día. Me corregís vosotros, que conocéis mejor que yo. Estudió en Fez y estudió con algunos de los maestros de Ibn Arabi, maestros de teología de Ibn Arabi. Pero es que Subit ha trazado muy bien los autores de Ibn Arabi, los maestros del Harrali. Sin embargo, quiero fijarme, antes he hecho énfasis en dos maestros en concreto, Abu Abbas al-Castalani y al-Qurashi, al-Qurashi como maestro de al-Qurtubi, Abu Abdallah al-Qurtubi y Abu Abbas al-Castalani. Estos son para mí los maestros de los que bebe realmente al-Harrali. Es importante mencionar que al-Harrali emigra para estudiar y estudia en el Hijaz, en Meca y Medina, con los maestros uh, andalusíes. Es por tanto una transmisión de una... Al-Harrali utiliza terminología que solo Ibn Barrayán utiliza. Por lo tanto, es muy claro que Al-Harrali bebe de un sufismo de corte andalusí, muy específicamente andalusí, pero a él se le ha transmitido no en al-Ándalus, no, probablemente no en el Magreb, aunque hay una escuela de sufismo andalusí, de sufismo, una transmisión de sufismo que ocurre específicamente en Marrakech. Él recibe el sufismo andalusí en el centro del mundo islámico, en Meca y en Medina, a través del Qurtubi y a través de Al-Castalani. Es significativo que el sufismo andalusí se transmite ya en el Oriente Islámico antes de que, o más o menos en el mismo momento en el que Ibn Arabi, o poco después de que Ibn Arabi pasara por Meca. Vuelve a Occidente y se establece en Villaya, en Bujía, y allí permanece muchos años, escribe la mayor parte de sus obras
Y al final de su vida vuelve al centro del mundo islámico, y se establece definitivamente en Hama. Vamos. En Hama, antes de establecerse en Hama, pasa por Damasco y permanece muy poco tiempo en Damasco. Por lo tanto, es bastante probable que Ibn Arabi y al-Harrali se conocieran finalmente. Lo que pasa es que se debieron de conocer muy al final de la vida de ambos y por tanto no queda constancia escrita de un posible encuentro y no queda una influencia del uno sobre el otro en las obras. Ambos ya habían escrito sus obras. Al-Harrali es más joven que Ibn Arabi. Ambos y bueno, cuando llega al-Harrali a Hama, después de pasar por Damasco, realmente muere poco después y no parece que haya ningún tipo de influencia en la obra que nos ha llegado de parte de Ibn Arabi al-Harrali o de parte de al-Harrali. Comparten maestros, por ejemplo, al-Harar, comparten maestros también en Oriente, en Occidente, comparten discípulos, pero su conexión es bastante, no se puede atestiguar, no hay testimonios de que se conocieran. Es bastante probable, porque estamos hablando de mundos relativamente pequeños. El mundo de los maestros espirituales de este nivel, pues es un mundo muy reducido. Así que los dos coincidieron a la misma vez en Damasco. Es, mm, mm, es probable que se conocieran, aunque no podemos afirmarlo. En cualquier caso, no nos quedan influencias o no quedan testimonios de posibles influencias. Al-Harrali es un autor, ante todo es un autor, ¿no?, que presenta un sufismo muy sistemático. Es un autor que tiene una tendencia hacia la... Es un autor extremadamente complejo y extremadamente sintético. Eso no hace muy pesado. Es muy... es difícil de penetrar y es muy sistemático y desarrolla su propio lenguaje muy inspirado por la obra, sobre todo yo creo, de Ibn Barrayan. Si bien adaptada, del mismo modo que Ibn Arabi, podemos entrever muchas influencias de autores como Ibn Barrayan, por ejemplo, y de otros autores, por supuesto. Pero muchos de los elementos del sufismo de Ibn Barrayan están en Ibn Arabi, pero la terminología está modificada, los sistemas están apropiados, son sistemas que están digeridos y pasan por el fregazo de su propia experiencia espiritual y de sus propias, su propia terminología, del esfuerzo que llevan a cabo de poner en lenguaje sus intuiciones espirituales. Lo mismo pasa con al-Harrali. En al-Harrali hay una influencia en un sufismo occidental, especialmente de toda esta síntesis que ha creado Ibn Barrayan, recibiendo corrientes de al-Muhasibi, a través de Ibn Jamis, de Zaratustra, a través de Maslama, el hiperliteralismo, la Rasalik wa Nasafa. Todas estas corrientes están sintetizadas en Ibn Barrayan, y a través de gente como Ibn al-Arif y de toda esta eclosión de maestros, llegan a alguien como al-Harrali, pero al-Harrali las digiere. Así que podemos ver elementos, familiaridades, elementos, similitudes, pero es su propio lenguaje, son sus propias intuiciones, son sus propias penetraciones, insights, en el sentido de que no es un sistema similar, no es un sistema, no es similar, no es la terminología de Irenari, no es la terminología de Ian Barragán, aunque sí que hay elementos muy similares. Es su propia penetración, de su propio captación, su propio lenguaje, su propio aprofundimiento en este mundo de la experiencia espiritual y de cómo traducir en palabras, en kalam de corte sufí, todas estas capacidades
de visualizar, de conocer las dimensiones más interiores. De todas formas, Al-Harrali es probablemente un autor con una querencia, con un estilo más teológico que Ibn Arabi. Ibn Arabi es más libre, diría, es más hafiz. Al-Harrali es un ulema, está preparado como un ulema por maestros ulemas en sí mismos. Pero destila más kalam, destila más teología, destila más, incluso diría que filosofía. Se conserva un manuscrito con una obra dedicada a las categorías y se dice que enseñaba pues al-Najat, una obra, la salvación del libro Kitab al-Najat de Ibn Sina, de Avicena. Se dice que lo enseñaba a sus discípulos, lo comentaba y lo corregía. Nada por el estilo, sabemos que, excepto quizá el batalleo, sí, no tenemos, yo sepa, no tenemos consciencia, no tenemos conocimiento de que Ibn Arabi enseñara obras de filosofía, aunque sí que hay una influencia, por ejemplo, de Al-Razi, Fakhruddin Al-Razi, de obra especialmente teológica en Ibn Arabi. Es un tema que todavía no publica. Bueno, es un ulema, un alim, conoce fiqh, conoce faraid, las reglas de las herencias, conoce física, astronomía, tiene algunos elementos de filosofía, conoce bien la teología del kalam y es sobre todo, ahí tiene un comentario coránico del, del tipo técnico de lo que son los comentarios coránicos. Es un experto en lengua, un experto en los asbab al-nuzul, las causas del descenso de cada una de las aleyas, de cada uno de los versículos coránicos. Es lo que sería un comentario de corte técnico, no solo de elaboración espiritual, sino pues, lo que podemos encontrar en muchos otros comentarios coránicos. Es, ante todo, un teórico de la lengua, en el sentido, es un hermeneuta de la lengua, es un hermeneuta del hecho lingüístico. El lenguaje le posibilita penetrar los significados penetrar en el mundo espiritual a través de su meditación sobre el lenguaje y de los discursos. Esto es algo que podemos encontrar en diferentes obras suyas, no solo centrado en el simbolismo de las letras, sino también en el simbolismo de los nombres, el simbolismo del discurso y el simbolismo del hecho lingüístico. Y luego tiene toda una serie de obras cortas que acaban de editarse en 2023, dedicadas a la regla de la tárica, podríamos decir, llamar a Jarraleyya, la reglas dedicadas a esos discípulos. Sus obras son bastante numerosas. Tenemos el Tafsir de Al-Bikai, el Tafsir recogido parcialmente, transmitido parcialmente por Al-Bikai y compilado por Hayati. Luego tenemos primero una serie de obras, Miftah al-Bab al-Muqfal, Miftah al-Quran al-Munsal, Ruwat al-Miftah, Autopsia o Autofía, son como tres opúsculos que conforman una obra en conjunto dedicada a la hermenéutica del Ta'awil, a las usul al-Ta'awil, usul al-Tafsir. Si bien tenemos usul al-Fiqh, los principios de jurisprudencia, Al-Harrali pretende desarrollar unos principios de Ta'awil, unos principios de hermenéutica coránica, unas reglas de interpretación. ¿Vale? No solo pretende sistematizar el ta'wil, la hermenéutica del Corán, asignando pues, una serie de herramientas, una serie de principios hermenéuticos y consignándolos. Tiene una serie de obras sobre Hikam y tradición y Hikam y regla de corte sufí, como Saad al-Wai. Más abajo podemos ver Hikam Fudyat Salah Amal,
todas estas dos obras y no son لكل من كان ربي الله ثم استقام. Las dos últimas obras y Saat al-Wai son lo que se conoce como Sulpican, son obras de corte estético místico y de reglas para los niños. Una obra que se llama al-Maculat, dedicada a las categorías lógica. Luego tiene una serie de obras dedicadas al análisis de los nombres, al análisis del lenguaje, un análisis de corte hermenéutico, el simbolismo del lenguaje, el simbolismo de los nombres de Dios y el simbolismo de los nombres del profeta. El simbolismo de los nombres del profeta, la obra es Ibn al-Jaffa fi Sharh al-Mustafa. Es una obra muy profunda dedicada al análisis de los nombres del profeta, en la cual lleva a cabo un estudio sobre la antropología mística y la antropología de lo que en Ibn Arabi sería el ser humano perfecto. Y tiene pues dos obras dedicadas al simbolismo de las letras, Lamha fi Ma'rifat al-Huruf y Tafhim معاني الحروف التي هي مواد الكلام في ألسنة جميع الأمم. Como veis, es una obra, esta última, Tafhim, es una obra dedicada al hecho lingüístico universal, a las diferentes lenguas, al simbolismo del conjunto de diferentes lenguas, simbolismo de las letras del conjunto de diferentes lenguas, Jamia al-Umman. Y Alsina, dedicada a las lenguas de todas las comunidades humanas, de todos los países, de todas las comunidades humanas. Y Allah fi Marifat al-Huruf, que es la obra en la que me quiero. No me extenderé mucho, un cuarto de hora más, yo creo, y está. Allah fi Marifat al-Huruf se puede traducir como sinopsis, un resumen sobre el conocimiento de las letras. Esta obra, llegué a ella hace bastantes años con un interés casi prometeico de intentar estudiar la ciencia de las letras en el árabe. Había una obra dedicada a Ibn Arabi en las bibliotecas de Estambul, de la Suleimanía, titulada Kitab al-Maghadi wa Ghayat. Bueno, conseguí los manuscritos y empecé a editarla. Lo que pasa es que la obra es bastante compleja. El Kitab al-Maghadi wa Ghayat, que se conservan los manuscritos, dos manuscritos al menos extensos en las bibliotecas de Estambul, no es de hecho el Kitab al-Maghadi wa Ghayat de Ibn Arabi. Ibn Arabi tenía un Kitab al-Maghadi wa Ghayat, pero no es esta obra. Esta obra es una obra apócrifa atribuida, de hecho, a Ibn Arabi. Y esta obra no es otra que el Lamha fi Ma'rifat al-Huruf de Al-Harrali. Es decir, Al-Harrali escribe dos obras de Al-Huruf, sobre la ciencia de las letras, una de las cuales, la más importante, la más extensa y la más densa, es Al-Lamha fi Ma'rifat al-Huruf, sinopsis sobre el conocimiento de las letras. Esta obra, con el devenir se difunde, tiene relativamente bastantes manuscritos. Yo conozco unos 9 o 10. Esta obra, ah, sobre el siglo XVII, XVIII aproximadamente, es confundida con la obra de Ibn Arabi, Al-Maghadi wa Ghayat. Ibn Arabi tiene una obra muy cortita que sí que es Al-Maghadi wa Ghayat, pero esta otra obra, Al-Maghadi wa Ghayat, no es otra que la obra de Al-Harrali, Al-Lamha fi Ma'rifat al-Huruf. Mi intención inicial de editar esta obra pues, tuvo un freno por el hecho de que quien identificó que Kitab al-Maghadi wa Ghayat atribuido a Ibn Arabi, la obra extensa, no la corta, es de hecho la obra de Al-Harrali, pues esto lo hizo Marzouk en un artículo en 2017, en el que descubrió que esta obra, ya publicada anteriormente, no es de hecho de Ibn Arabi, sino que es lo del Marifat al-Marifa, al-Lamha fi Marifat de Al-Harrali. Cuando supe a través de este artículo, me di cuenta de que había muchos más manuscritos de esta obra y por tanto tenía que rehacer por completo la edición de la obra. Y pues... Con su coche desde esta tarde.
Dios, qué horror. Ya he sacado de la cama a 10 amigos y han salido. Mikael, ¿estás pensando No tengo algún...? ni idea de dónde podría estar. Bueno, seguimos. Perdón. No sé si ahora veis la... Sí, adelante. ¿Sí? ¿Veis? Pum, 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 pum. Ah, perdón. Bueno, pues aproximadamente la mitad de los manuscritos están atribuidos a Harrali y la otra mitad a Ibn Arabi. Hay aproximadamente unos 10 manuscritos, de los cuales tenemos algunos manuscritos que son bastante cercanos al autor. El manuscrito de la Suleimanía, Fatih 3434, es un manuscrito copiado de un manuscrito, podríamos decir, autógrafo, no es propiamente autógrafo, sino que fue dictado por el autor a un copista, a uno de sus discípulos. El manuscrito Fatih 3434 debería ser el manuscrito base para llevar a cabo la edición. Esta obra, de hecho, está editada ahora. Y luego tenemos un manuscrito de París en 1398 que contiene un compendio de obras de Harrali, al cual ya me he referido antes. Está BNF árabe 1398, falta antes de 1398. Este manuscrito perteneció al Dicaí y ambos son dos manuscritos de calidad. Probablemente el manuscrito del Dicaí está copiado a partir del de Fatih o es de la misma familia. El manuscrito de Fatih tiene toda una serie de glosas que luego una serie de glosas explicando el texto, especialmente al principio y al final. Estas glosas han sido incluidas después en el texto, como si fueran notas marginales. Y en muchos de los manuscritos posteriores, que suelen ser bastante fieles en general, los manuscritos más cercanos al autor, aunque los más tardíos como atribuidos a Ibn Arabi como el Mabadi o al-Gayyat, sí que presentan algunas lagunas. Los manuscritos de estas glosas en el margen del manuscrito de Fatih han sido incluidas como interpolaciones dentro de los manuscritos posteriores y su lectura, y hace que la lectura sea a veces bastante complicada porque rompe la sintaxis de las frases. Y esto hace que en una primera aproximación la obra sea bastante incómoda de leer, además de la propia dificultad. Bueno, esta obra, el Mabadi wal-Gayat, o Mulajas en Marifat al-Huruf, ha sido editada bajo la atribución a Ibn Arabi como Kitab al-Mabadi wal-Gayat. Es una obra que la edición es mejorable y es difícil de seguir. Sí que es, la obra está editada a partir de un manuscrito de una biblioteca privada del Cairo, que sigue fielmente el manuscrito que está conservado de la obra, que está conservado en la biblioteca de Alaska. Un manuscrito se copió el año siguiente del anterior y sigue exactamente a la letra. Uh, el, ma, bueno, el manuscrito de la edición presenta una serie de problemas y, de hecho la obra requiere una nueva edición para solventarlos. Si queréis conocer los problemas, pues, tú no me preguntas. La obra es extremadamente densa, como en general las obras de Huruf, las obras sobre el simbolismo de las letras. Los autores empiezan a analizar cada una de las letras y analizan las letras que conforman los nombres de las letras. Con lo cual, esto da lugar a una eclosión de significados y de referencias
y de referencias internas dentro de la obra, hace que sea muy difícil de resumir el contenido de las obras de Huruf. Por lo tanto, cuando uno intenta transmitir el contenido de las obras de Huruf, siempre se queda en aquellos elementos introductorios que forman un poco como la cosmología de fondo, la cosmovisión de fondo, la metafísica de fondo en el entorno de los Huruf. Pero cuando intentas entrar propiamente dicho, en el análisis de, de cada una de las letras, la propia complejidad y la propia efusión, la propia fontanidad que produce los simbolismos de cada una de las letras, las interrelaciones, etcétera, hace que sea muy, muy, muy difícil de, de transmitir y de sintetizar. Es mucho más fácil traducir que no resumir. No es prácticamente resumir, es mucho más fácil traducir propiamente que no resumir. Resumir es realmente difícil. Como ya he comentado, Al-Harrali es un autor muy suyo, que utiliza un lenguaje como Ibn Arabi lo es, que utiliza un lenguaje muy personal, con una cosmovisión muy propia, unas jerarquías también muy propias, con unos insights, unas percepciones, unos insights muy suyos, y hace que para entender su obra de Huruf es importante entender antes otras obras, como su obra sobre el lenguaje, sobre los usul de Tawil, los usul de comentario coránico o de la interpretación coránico, y también especialmente su obra sobre los comentarios sobre los nombres de Dios que se conservan en un manuscrito en Teherán y que no está todavía. Por tanto, probablemente para conocer la última obra que deberíamos estudiar propiamente dicho para entender es la Hafid Huruf y Marifat Huruf, la sinopsis sobre el conocimiento de las letras. Es probablemente la última obra que deberíamos intentar estudiar, porque necesitamos todo el estudio previo de su obra para poder entenderlo. Por tanto, lo que voy a decir aquí es simplemente preliminar y me atendré solo a elementos de su introducción. Ahora se divide en una breve introducción, que es en lo que me voy a centrar, y luego tres secciones, una sobre los significados de las letras, sobre las cifras, el segundo capítulo sobre las cifras, introducción, y el tercer capítulo sobre las formas ejemplares o las formas teofánicas, las formas en las que se manifiestan los significados de las letras. Y luego contiene la obra un par de apéndices más. Trabajaré sobre uno de ellos. La Hafid Huruf y Marifat Huruf, la sinopsis sobre el conocimiento de las letras, al comienzo de esta obra, Al-Harrali menciona una frase que es el moto, el leitmotiv que utilizará a lo largo y que estructura su cosmovisión respecto a las letras. El moto que utilizará a lo largo de la obra. Y este moto no es otro que lo último se obtiene por lo primero y lo primero por lo último. Para conocer lo primero tenemos que conocer lo último, y para conocer lo último tenemos que conocer lo primero. ¿Qué es lo primero y qué es lo último? Pues lo primero y lo último se refiere a el proceso de aprendizaje de los niños de lo que es el lenguaje, de lo que es la lectura. Los niños, cuando aprenden a leer, lo primero que aprenden es el principio, es las letras. A partir de las letras, primero aprenden las letras y luego aprenden las palabras. Una vez que tienen el conocimiento de las letras y de las palabras, aprenden a desentrañar, a desentrañar el discurso. ¿Vale? Pues para entender lo último, en este sentido, el discurso, primero debemos conocerlo primero. Esta es una vía de ascensión, la propia que llevan a cabo los niños, nosotros cuando aprendemos a leer, y se refiere a ella como una vía exterior, como una vía de memorización, una vía de ascenso. Mutatis mutandis, de manera análoga, establece una correspondencia de un proceso de aprender a leer desde un punto de vista interior,
que sería un aprender si leer desde el punto de vista, si conocer desde el punto de vista exterior equivale a memorizar y aprender a leer, conocer desde el punto de vista interior equivale al faham, a la comprensión de los significados. Para comprender el significado, primero, para comprender el significado de lo primero o de lo último, y para comprender el significado de las letras, en la vía interior, primero debemos comprender el significado del discurso en su conjunto, en nosotros el Corán. El significado del discurso nos permitirá conocer el significado de las palabras, que no son otras que los nombres de Dios, y el significado de las palabras nos permitirá conocer, en última instancia, el significado de las letras. Es lo primero y lo último. Lo primero en el orden ascendente y lo último en el orden de la comprensión, en el orden del descenso o en el orden del ascenso dentro del dominio interior, dentro del mundo interior. Aquí vuelvo a mencionar más o menos lo mismo, memorización Faham, dividido en 3 niveles, de las letras, el aprendizaje de los niños, de las personas, las palabras y el discurso, y en el nivel de profundización, el aprendizaje primero del discurso, del Corán, de los nombres de Dios y por último de las letras. Ibn al-Harrali, perdón, menciona dentro, hay dos premisas fundacionales de su obra. La primera es un versículo del Corán. No hemos negligido nada en el libro, es decir, todo está contenido en el libro. Y la segunda es que cada leya tiene un exterior y un interior hasta 7 niveles interiores. Este es un hadith. No hemos negligido nada en el libro, quiere decir, Harrali lo interpreta como que hay una correspondencia en el libro con todo lo que, en el libro hay todo lo que el libro, en el Corán, corresponde con el mundo exterior. Nada de lo que hay en el mundo exterior, externo al Corán, externo al libro, queda al margen del libro. Por tanto, hay una correspondencia, hay referencias en el libro a todo lo que es el no libro, todo lo que está más allá del libro. Y el libro tiene 7 niveles de interpretación, 7 niveles de profundidad. Por lo tanto, como hay una correspondencia con el no libro, hay 7 niveles de profundidad en todo lo que es el no libro. ¿Y quién es el no libro? Pues es, por una parte, el mundo exterior, el mundo de las realidades concretas, nuestro mundo exterior. Es también el mundo del conocimiento y es el mundo de la percepción, de lo sensible. ¿Vale? El libro tiene 7 niveles de profundidad y a estos 7 niveles de profundidad se corresponden 7 niveles, tanto en los niveles de percepción como en los niveles de la realidad externa objetiva. Del mismo modo que el libro, no hay nada, todo el libro corresponde al mundo exterior, porque no se neglige nada que no esté en el libro, nada del mundo exterior, nada, en el mundo exterior no hay nada que no esté reflejado en el libro. Como el libro está conformado por un discurso, por palabras y por letras, por tanto, hay una correspondencia con niveles de la realidad, tanto no solo del discurso, sino también de las palabras, es decir, de los nombres de Dios, y también de las letras, que se corresponden en 7 niveles de profundidad con el mundo exterior. Hay una correspondencia entre letras y el mundo exterior, y hay una correspondencia entre letras y niveles de conocimiento, niveles de perfección. Más allá de los significados exteriores, que hemos mencionado, están los significados interiores. Y estos significados exteriores, el mundo del no libro hace referencia a 3 aspectos. El mundo de lo externo, de los significados, de la palabra, de la forma escrita, de la forma percibida, recibida, perceptible de las palabras, de los signos lingüísticos, de las letras. 1. La forma de los significados. 2. Hay unas correspondencias con las formas de los significados. Y 3. Con la forma
de las realidades de la fe. Hay tres mundos: el mundo de la fe, el mundo de los significados, es decir, el mundo del alma, el mundo del corazón, el mundo del alma y el mundo de los cuerpos. En el libro, en los significados, en los nombres, en las letras, hay correspondencias con cada uno de estos tres mundos. Corazón, alma o formas ani, significados con las formas externas, formas de comprensión y las formas externas. Bien, para conocer el mundo de las... Para conocer el... Ya acabo. Para conocer el mundo de... las letras no se habían revelado antes que el discurso. Al-Harrali menciona. Es decir, la forma escrita de las letras, en la lengua árabe era una, según Al-Harrali, esto no es históricamente correcto, pero según Al-Harrali, las letras se revelaron a la misma vez que se reveló el discurso, es decir, el profeta trajo las letras consigo. El profeta no estaba escribiendo en unas letras en un lenguaje escrito anterior, según Al-Harrali, sino que las letras las trajo el profeta de la misma forma que le fue revelado el Corán. Por tanto, como las letras propias del árabe, según Al-Harrali, no habían sido reveladas antes de la revelación propia del Corán y de la propia venida del profeta, el autor, no el autor, el señor, el garante, aquel enviado, aquel profeta que bajo cuyo gobierno, bajo cuya influencia están las ciencias de las letras, no es otro que el profeta Muhammad. Y esto, aquí hay una diferencia importante con Ibn Arabi. Para Ibn Arabi, la ciencia de las letras es una ciencia islamí, es una ciencia de Jesús, mientras que para Al-Harrali la ciencia de las letras es una ciencia muhammadí, porque las letras, según Al-Harrali, no fueron reveladas a la humanidad, las letras de la Torá no fueron reveladas a la humanidad, la forma escrita por lo menos, antes de la llegada del propio profeta. ¿Vale? Por tanto, el señor de las letras del árabe, el señor de la forma escrita de la relación, el garante, el maestro de la ciencia de las letras, no es otro que el profeta Muhammad, no Jesús. Al-Harrali menciona un hadith típico de la tradición chií, que es, pero bueno, Harrali no es chií, para nada, es un maliki, pero sí que es receptivo a algunas tradiciones, como muchos sufíes del mundo del Andalus, son receptivos a una serie de tradiciones que finalmente son recogidas por colecciones chiíes. No quiere decir que los hadiths sean chiíes, no quiere decir que los autores sean chiíes, para nada, pero sí que son sensibles a unos hadiths que después son recogidos en fuentes chiíes más tarde. ¿No? Una de estas fuentes, uno de estos hadiths que menciona repetidamente Al-Harrali, es que Muhammad, el profeta Muhammad, es la ciudad del conocimiento, es el conocimiento, y la puerta a esa ciudad del conocimiento es alma, es decir, la familia del profeta. No se llega a la ciudad del conocimiento, no se llega no se llega al conocimiento propiamente dicho, sino es a través de la familia del profeta. Y aquí pues tendremos que hablar con las cadenas de transmisión iniciática o de las silsilas dentro del sufismo, lo que es un proceso que se está conformando en paralelo con la vida de Al-Harrali, que es la conformación de los turuk, de las tarikas sufíes. Por tanto, la ciencia de las letras para Al-Harrali es una ciencia muhammadí, y solo puede obtener la ciencia de las letras aquel que se ata a Muhammad, al profeta. Y la ciencia de las letras es para Al-Harrali
una ciencia propiamente consecuencia del amor a Dios. Y el amor, hay un famoso hadith también, un hadith qudsi, un hadith pues, en boca de Dios, el que se dice, recoge los 40 hadiths del Nahum, la que se dice que el siervo no se acerca a Dios sino es por las obras supererogatorias, por las obras por las obras no obligatorias. Estas obras no obligatorias son las que muestran el amor del siervo por Dios y es cuando Dios ama al siervo que dice el hadith que él es el paso con la pierna o el paso con el que camina. Es decir, hay como una apropiación del siervo por el propio Dios y es Dios el que obra, no el siervo. Es en este nivel de amor, como consecuencia de la mahabba, como consecuencia de la vinculación a través de la familia del profeta a la ciudad del conocimiento, que se obtiene la ciencia de las letras. La ciencia de las letras, el simbolismo de las letras, es una es un conocimiento totalizador, absoluto, completo, sintético de toda la realidad que se obtiene, el cual solo propiamente lo tiene el propio profeta Muhammad y todos aquellos que participan de la baraka o de la generosidad transmitida a través o de su influencia. ¿Vale? Todos los seres que están vinculados al profeta Muhammad, es decir, todos los miembros de su comunidad, de todos los musulmanes, pueden participar o pueden llegar hasta este cúmulo, este nivel de conocimiento, digamos, asintóticamente, pueden aproximarse a ellos en la medida de la proximidad, de la cercanía de sus shuyukh, de sus maestros, de sus conocedores, que los tienen bajo su ala, bajo su protección, en la medida de la proximidad de estos shuyukh, de estos maestros, al propio profeta. Un discípulo solo puede conocer como máximo lo que conoce el maestro al cual sigue. Y el conocimiento de este maestro está en la medida de su proximidad y de su vinculación al profeta. Por ello dice al-Harrali que aquellos maestros que solo conocen los aspectos esotéricos, que no siguen a un maestro, que no están vinculados a un maestro, no pueden penetrar el significado real de las cosas, no pueden llegar a conocer, con lo cual reaccionan ante los conocimientos que ponen delante los sufíes, los auliyá, y los niegan como locura, como innovación, como magia, como kufr. Una crítica que es muy actual hoy en día. Uno solo puede conocer en la medida de su maestro y su maestro solo puede conocer en la medida del profeta al que sigue. Uno no puede conocer más allá del conocimiento del profeta de su comunidad y siempre vinculado y mediatizado a través del maestro. Esto respecto a la introducción. Al final del libro, en el último de los capítulos, la obra es bastante sintética y es muy difícil de seguir, pero a veces hay como algunas secciones que son iluminadoras y que te iluminan un poco el resto de la obra. Como es una obra dictada, a veces es como bastante... A veces el principio se entiende por el final. Uno de los segmentos, de los fragmentos de la obra quizá más claros está al final del libro, capítulo 3, la cual al-Harrali establece una jerarquía de significados de las letras. Es decir, hay como las letras están en tres, podemos hablar de las letras como distribuidas en tres mundos. No es que haya unas letras de un mundo, otras letras de otro mundo y otras letras de otro mundo. No. Son las letras en su conjunto que tienen grados de comprensión. Nosotros podemos acceder a las letras según el corpus de letras, el conjunto de letras, tiene como diferentes niveles de comprensión de su realidad sintética.
El nivel más alto es el nivel de la unidad y está sintetizado por el trono, por el Ash. Harari señala que las letras que conforman las letras de la palabra Ash, del trono, Ain, Ra, Shin, contienen en su interior tanto el Alif como la Ya, y esto es un símbolo de que son letras, de que el nivel de la unidad, las letras en el nivel de la unidad son totalizadoras en el sentido de que tanto el Alif como la Ya indican que es el alfa y el omega, el principio y el final, el origen, el principio y el final de todo. Por tanto, en el Arsh está todo recogido. El Arsh, que tradicionalmente corresponde a la voluntad divina, o al Arm, el punto sintético, la tercera cosa, aquella que comparte la unidad y la pluralidad. El Arsh es el punto en el que las letras están más sintetizadas. Por debajo de este mundo del Arsh están los 7 mundos, que corresponden a la cosmología en 7 niveles, y por debajo está el mundo, uh, este mundo intermedio, por debajo de este mundo intermedio, el mundo de la diferenciación. El mundo intermedio es el mundo de la diferenciación. El mundo de los 7 niveles es el mundo de la diferenciación. Por debajo de este nivel, el tercer nivel, es el mundo de la generación y de la corrupción. Por tanto, el mundo está por debajo de la esfera lunar. El mundo de la generación y la corrupción es un mundo en el que las letras que hemos ido viendo antes, son percibidas desde un punto de vista físico, de sus propiedades físicas, de sus aguas, de sus aguas. Esto me resulta ilustrativo porque, por ejemplo, en el caso de Ibn Arabi tenemos la obra del Madhal y la Ilm Huruf, la introducción a la ciencia de las letras, que es atribuida a Ibn Arabi, que realmente está en manuscritos muy cercanos a Ibn Arabi, pero que presenta una ciencia de las letras de corte de Hawass muy diferente a la que podemos encontrar, por ejemplo, en la fotografía de Maquillo. Pues en el caso de Harari realmente tenemos algo muy similar, es decir, las letras pueden ser entendidas como Hawass, con su operación típica del mundo de la magia, del mundo de cuadrados mágicos, etc. Un nivel intermedio y luego un nivel propio metafísico del mundo de lo. Por último, ya para acabar, el último epígrafe, el último anexo de la obra de Al-Hafez al-Quruf, Al-Harrali menciona 7 niveles de operación con, 5 niveles, perdón, de operación con las letras. El nivel más bajo es el nivel al que me acabo de referir antes, en el que las propiedades físicas de las letras se operan por simpatías con las propiedades físicas de las letras. Por ejemplo, la letra Dal menciona es una letra seca, y aquí corresponde también con la selección típica de las letras, pues las propiedades que también hace en árabe en su Mazalima. Es una letra seca que se utiliza para secar, en procesos de corte mágico, de corte por simpatía, ¿vale? En operaciones simpáticas, utilizando las letras y utilizando pues, fórmulas mágicas, podría decir. Un segundo nivel es el nivel en el que las propiedades propias de las letras, los hawas de las letras, no son correspondencias con el mundo físico, sino ya son correspondencias con el mundo celeste. Podríamos hablar de magia talismánica, en la cual se intenta capturar las influencias a través de las influencias de las letras, a través de las propiedades físicas, los hawas de las letras, se intenta vincularse con las propiedades de cada una de las esferas o cada uno de los elementos del mundo celeste, de los planetas o los sayarat, de los astros, de los urush, de las estaciones, de los signos zodiacales, etc. ¿Vale? El tercer nivel es un nivel en el que la correspondencia de la letra no es propiamente ya con el nivel físico, o no se opera a nivel físico, que se opera dentro de la materia
imaginado, dentro entendiendo la imaginación como materia en la cual se opera con la letra. Es decir, la letra no se escribe en un vaso y se diluye la tinta, no se escribe en una hoja y se diluye la tinta y se bebe, que sería una práctica mágica correspondiente al nivel más bajo, sino que la letra se escribe en el tapiz de la imaginación, tomando como base material la imaginación, y es la propia concentración de la imaginación, el propio deseo del operante, el que lleva a cabo, el que afecta, el que produce un efecto por esa concentración imaginal, por esa. El cuarto nivel es el nivel propio de la praxis religiosa. Por ejemplo, cuando se reza y se recita la Fátiha o cuando se recita el Corán, ahí se produce una serie de efectos de esa recitación, de esa emisión, de esas locuciones, que tienen un efecto alterando el Qadr, que pueden llegar a alterar el Qadr divino. Es decir, el Qadr no es divino, no está completamente fijado, sino que Dios puede alterar su Qadr como respuesta a las invocaciones, a las oraciones del cielo. Y por último, el quinto nivel es el propio nivel en el que el creyente o el fiel no busca ejercer en el que el creyente del fiel no opera, no tiene conciencia de sí separada respecto a la voluntad divina, sino que está propiamente unido a la voluntad divina. Es el estadio de Hilbert, en el cual el fiel no hace otra cosa que lo que la voluntad divina quiere. Por tanto, no es él el emisor del lenguaje, no es él el quien habla, sino que quien habla, quien emite el lenguaje, quien escribe, es la propia voluntad divina. Es el propio Dios. Y en ese nivel es el creyente, digamos, el que a través de quien se lleva a cabo la escritura. Su corazón es el locus de la manifestación, de la creación, de la manifestación de los tajalliyat que opera, que lleva a cabo. Y ya está, pues muchas gracias. Gracias.